Ahora tenemos un papa, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un hombre al que usted conoce muy bien, porque fue alumno suyo en Múnich hace ya muchos años. Conoce muy bien cómo piensa y cómo es Benedicto XVI. Mira, como persona es de la más grande elegancia, finura de espíritu y atención, jamás eleva la voz, a pesar de ser duro en la doctrina, pero en el trato es un esprit de finesse, muy fino. Por otra parte, es un profesor, un doctor. Y yo creo que la encíclica Dios es caridad, Deus amor, revela un poco esto, porque ahí uno no siente el palpitar de los conflictos del mundo, y una llamada al amor a la tierra, amor a los pobres, a los injusticiados, al amor a la utopía futura. No, es más un discurso al interno de la Iglesia, con los recursos eclesiásticos, y es su talante. Y a mi juicio es un papa de transición. No tiene mucha edad, no tiene una agenda nueva para la Iglesia, prácticamente sigue el discurso oficial, con dos pequeñas nuances, que quiere descentralizar, enfatizando la colegialidad de las conferencias nacionales, y quiere enfatizar el diálogo, sea interno con las demás iglesias, sea con las religiones. En nombre de eso visitó una mezquita en Roma. Y dijo 2 veces que hay que escuchar el grito de los pobres, especialmente de África, porque sufren demasiado, y la globalización tiene que tener un rostro humano. Son señales de una dimensión que en el fondo es obvia. Un papa tiene que hablar así. Pero que él lo ha hablado es importante porque viene de una dimensión más conservadora, más volcada hacia adentro. Y yo, según el teólogo King, nos va a sorprender. Y yo estoy esperando esas sorpresas. ¿Es cierto que es muy tímido personalmente, Joseph Ratzinger? Sí, yo diría que es extremadamente tímido. Que está ahí solo y no quiere proponerse. Pero como dije, con una gran afabilidad en la relación. ¿Cómo recuerda sus clases en Alemania? En verdad, yo no fui directamente profesor. Él me ayudó a publicar mi tesis, yo seguí todas sus charlas que hacía en Múnich y nos hicimos incluso amigos intercambiando artículos. Una vez yo estaba en la fila para saludar al Papa, él me vio, me cogió aparte, me llevó directamente al Papa. Y todos admirados, ¿quién es ese teólogo? Me presentando al Papa como un joven teólogo de América Latina, que se podía esperar mucho. Pienso yo que lo decía porque había estudiado en Alemania, donde se pretende tener una teología mejor. Pero, de toda manera, jamás nos peleamos a nivel personal, sino a nivel estrictamente de doctrinas y de ideas. Sí. ¿Cómo fue su actuación, su papel en el proceso que le abren a usted, cuando entonces Ratzinger era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe? Sí, él se comportó profesionalmente. Sí, su función es interrogar y la mía era de contestar. Y, como dije, siempre con mucho respeto, mucha elegancia. Pero después, eso fue 2 horas. Después, otras 2 horas, fue junto con los 2 cardenales de Brasil, que eran franciscanos, Arns, del cual fui discípulo, y Lord Scheider, que han querido venir para decir, Zeboff tiene errores, compete al Vaticano corregirlos. Pero nosotros como pastores queremos testimoniar que esa teología, con errores o sin errores, es buena para el pueblo cristiano y nos ayuda a nosotros como obispos, que es una teología más bien de efecto pastoral de que académica en la facultad. Y de hecho han dicho eso a él hemos tenido un diálogo muy fuerte, porque en aquella semana salió el documento contra la teología de la liberación. Y el cardenal Arns, que fue colega de él estudiando en Múnich, muchos años atrás, dijo, cardenal Ratzinger, no estamos contentos con ese documento y le exigimos otro, que sea bueno, porque la teología de la liberación hace un gran bien a los pobres y a eso no podemos defraudarlos. Efectivamente, después de 2 años, él redactó otro texto bastante bueno, en donde se reconcilia con la teología de la liberación. ¿A usted le fue denegado el permiso para enseñar teología? No, ellos me han depuesto de la cátedra.
sometido al silencio obsequioso, es la expresión romana, para te decir, te dan un golpe, pero con cariño, pero es golpe, de toda manera. A fin de cuentas. Pero después de 11 años, de 11 meses, cambió porque el cardenal Ard, encontrándose con el Papa, dijo, Su Santidad, usted ha hecho lo que los militares hacen en Brasil. Cortó la lengua a mi discípulo, a mi alumno Boff. Digo, yo como los militares, absolutamente, libérenlo inmediatamente. Me han liberado por presión del cardenal, pero de la iglesia que decía, no puede ser esto. Hablaba antes del Papa Juan Pablo II. Seguramente nos encontramos ante una figura hasta el momento única en la Iglesia. Un Papa muy mediático, con una gran fuerza, un gran carisma personal. Sí. Así fue Karol Wojtyla. Sí, yo creo que es un gran actor. Lo era cuando joven y siguió hasta su muerte. Entonces sabía representar bien. Y su gran mensaje es el mismo. Si uno analiza su teología, su contenido, es bastante pobre. Pero su figura carismática, en un mundo que hace falta de liderazgos, donde los jefes de Estado son mediocres, burocráticos, no hay grandes figuras carismáticas. Él sobresalía como un actor y una figura de gran fuerza y de irradiación, que puso, a mi juicio, esa fuerza en función de un cristianismo más conservador, de causas más duras en términos morales. Pero ha puesto la religión como fenómeno de movilización que puede atraer millones de jóvenes y personas en todos los países donde iba. Eso ha hecho que la religión se ha transformado en un factor político, capaz de movilizar. Y eso es importante porque somos herederos de la ilustración, de la secularización que ha puesto la religión al margen o al algo privado. Ahora no, la religión es pública. Pero hay que discutir la función que esa religión tiene, o para la liberación, para la concientización, para una nueva humanidad, o para reforzar las instituciones, la iglesia, las confesiones. Y a mi juicio, él ha utilizado ese poder más para reforzar la iglesia institución. Pero por otra parte, siempre planteó la cuestión de los derechos humanos, que hay que vivirlos en todas las partes del mundo, que hay que respetar a los pobres a pesar de que nunca ha entendido nuestra teología que era en función de los pobres, pero tenía una relación más de paternalismo, de asistencialismo hacia los pobres, pero no reconocía la fuerza histórica de los pobres, más bien una lectura de la miserabilidad de los pobres que nos provoca compasión, pero no apoyo para que ellos hagan su liberación. La Iglesia va a ser para los pobres y no tanto desde los pobres y con los pobres. Usted, señor Boff, fue fraile, sacerdote, fue fraile franciscano concretamente. ¿Cómo vivió el abandono de los hábitos? Mira, fue en un contexto muy fuerte, porque era el año 1992, durante la ECO 92, es decir, Economía y Medio Ambiente. Y ahí vino el cardenal Baggio después de una conferencia que lo daba junto con Dalai Lama, donde yo hacía críticas al cristianismo, que era cómplice de la crisis ecológica, porque enseñó a dominar la tierra, multiplicaos, etc. Digo, no se puede más, tenemos que tener otro discurso del hombre como en el jardín que cuida de la tierra, como en el jardín de Edén. Y ahí vino el cardenal que asistió a la charla y dice, Boff, tú no aprendiste nada de las puniciones que tuviste, tienes que salir del continente. Tienes que elegir, o vas a Filipinas en el convento o en Corea. Y yo le pregunté, pero ahí puedo enseñar teología, escribir, hablar, no en silencio. Entonces yo le dije, no voy, porque eso es una humillación. La primera vez fue humildad, que es virtud. La humillación ahora es pecado, yo no acepto. Y hay derechos humanos en la iglesia. Y él me dijo, tienes hasta mañana para decidir. No, ahora decido. Cambio de trinchera para seguir la misma lucha, que es esa de seguir de la liberación. Efectivamente, ahí tuvo en ese contexto que dejar el convento, entonces dejar de ser franciscano materialmente, pero me considero católico, apostólico, franciscano, menos romano. Y tuve que dejar también el ministerio, pero seguí como teólogo, a pesar de que a Roma le gustaría que yo fuera el subdirector de la Coca-Cola de Río, pero yo sigo como teólogo hasta hoy.